Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Pues esto es la primera vez que me paro aquí, en la iglesia Rey de Reyes, a decir algo al frente, así como mensaje, como tal. Aunque hemos hecho muchos dramas, yo me estoy imaginando que esto es una obra. Y yo estoy personificando a alguien. Dios les bendiga a todos. 7 de septiembre de 1998 era el día del trabajo. Ese día yo estaba entrando a mi segunda entrevista de trabajo. Era un lunes. Y entré a la entrevista de trabajo, me presenté, me senté, me hicieron esperar como 1 hora allí. Y mientras esperaba yo pensaba, es que yo tenía 26 años. Todo lo que yo he hecho en mi vida me ha llevado a este punto, a este específico punto. Me esforcé en mi intermedia pensando, yo quiero ser ingeniero. Me decidí que quería ser ingeniero cuando estaba más o menos en 7º grado. Y me dijo la trabajadora social, tú tienes que hacer todo lo mejor que puedas para lograr eso. Me metí en cuanta competencia de cosas había. High school, todo lo que yo podía me metía. Universidad, todo lo que podía me metía. Y estaba allí. Caballero, ¿le toca a usted? Adelante, me siento temblando. La boca me hacía así. Más o menos como hoy. Era una empresa que se encargaba de darle servicios a la industria de manufactura. ¿Usted sabe algo de la industria de manufactura? No. ¿Usted tiene algún conocimiento en programación para la industria manufacturera? No, más nervioso. Y hice la peor entrevista que cualquier persona pudiera haber hecho en su vida. Yo he entrevistado a mucha gente, ¿verdad? Ya estoy más viejito. Y yo todavía no he encontrado a alguien que haya hecho la peor entrevista que yo hice. Y al final ya no me quedaba nada. Y me preguntó, ¿usted quiere añadir algo? Y yo le dije, yo le prometo a usted que aunque lo que usted escuchó en toda esta entrevista no le gustó, yo soy un gran trabajador. Yo trabajo desde mis 15 años. Yo trabajé toda mi intermedia en una panadería. Yo trabajé toda mi high school en un fast food. Yo trabajé 3 trabajos mientras estudiaba. Y yo le aseguro a usted que lo que yo voy a hacer en esta empresa va a ser eso o más, porque este es el sueño que yo tenía, trabajar aquí. Y yo le aseguro a usted que las cosas que yo logre aquí van a ser para beneficio de usted y de su compañía. Caballero, muchas gracias. Se acabó la entrevista, llegué a casa. Tenía 2 meses de casado con una loca que decidió casarse conmigo sin tener trabajo. Me acuerdo que estaba en casa de la suegra, mi suegra, y había unas rejas así que dividían la marquesina. Y ella se para en las rejas y yo me paro por la otra de las rejas. ¿Cómo te fue? Me dieron el trabajo. Me dieron el trabajo. Porque es que el amo, el Padre Celestial, sabe cuando la actitud tuya es más allá de lo que tú sabes o no sabes. Porque esa persona que me contrató en ese momento, que verdad viene siendo el dueño de la hacienda, esa persona puede reconocer en ti cuando tú vas a ser un buen mayordomo. Y eso mismo es el Padre Celestial. Hoy vamos a hablar del valor somos buenos mayordomos. Y hemos hablado durante los últimos, ¿verdad? Hemos hablado de 10 valores. Y cada uno de esos valores demuestran las características de lo que es un cristiano. Pero si tú no eres buen mayordomo, todas esas características no sirven. Y yo le voy a resumir todo lo que yo voy a decir por los próximos 20 minutos en una oración. Y podemos irnos después tranquilos. Mayordomía se trata de entender de que todo es de Dios. Nada es tuyo. Pero a la vez se trata de sentirte responsable
de cada cosa que haces para cuidar y hacer prosperar ese todo que no es tuyo, pero lo pusieron en tus manos. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga, ¿no? Así que les voy a leer el capítulo de hoy, ¿verdad? La lectura bíblica. Y como a mí me gusta esto de dramatizar, ¿verdad? Y me siento mucho más cómodo dramatizando que haciendo esto, yo se las voy a dramatizar. Y es Lucas 16, del 1 al 13. Y es la parábola del mayordomo astuto. Y mucha gente no habla de eso porque es una parábola que prácticamente te está dando la antítesis de lo que debe ser un mayordomo. Te está diciendo lo que no debe ser un mayordomo. Y entonces Jesús, mira cómo es grande la Biblia y cómo es grande Jesús, lo pone como ejemplo de lo que tú debes hacer. Y hoy vamos a entender por qué. Jesús contó también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y fueron a decirle: mira, ese está malgastando tus bienes. El amo lo miró, lo llamó y dijo: hey, ven acá, ven acá. ¿Qué es eso que me dicen? ¿Sabes qué? Dame cuenta de tu trabajo. En otras palabras, ríndeme un informe de tu trabajo. Porque ya no puedes seguir siendo mayordomo, o sea, estás despedido. Y el mayordomo viene y hace así. Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Mi amo no me dejó sin trabajo. Mírame, yo soy un flacucho, yo no tengo fuerzas para trabajar. Y pedir limosna, olvídate de eso. Si yo fui gerente aquí de todo esto hace mucho tiempo, olvídate de eso. Ya yo sé lo que voy a hacer. Para tener quienes me reciban en su casa cuando me quedo sin trabajo. Entonces llamó uno por uno a los que les debía algo. Y fue algo así. Déjame ver. Ya sé. Nitza, ¿cuánto es que tú me debes? ¿Cuánto es que tú le debes a mi amo? ¿No sabes? Tú sabes que hemos bregado bien tú y yo. ¿Cuánto era? 100 medidas de trigo. ¿Sabes qué? Cógete el papelito este, táchale el 100 y ponle un 50. Después viene y hace, vamos a tirarlo ahí. Y después sigue buscando. Irán, ¿cuánto es que tú debías? 100 barriles de aceite. Tú eres mi pana, Irán. Tú eres mi pana. ¿Sabes qué? Táchate el papelito ese y ponle 80. 80 barriles de aceite. Y así fue uno por uno. Y aquí dice: llamó entonces uno por uno a los que le debían. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó al otro: ¿y tú cuánto le debes? 100 medidas de trigo. Aquí está tu vale, haz por 80 solamente. Luego fue y le dio el informe al amo. Amo, aquí está tu informecito. Aquí está tu informecito. Brégate ahí, nos vemos. Irán, mi pana, Nitza, tú sabes que yo bregué contigo, vamos a bregar. Y entonces vino el mayordomo y se puso a revisar todos los papeles. Y el mayordomo, el amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo y en su manera de hacer las cosas. Y es que y después Jesús sigue diciendo, es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Nadie se esperaba que Jesús iba a halagar la acción del mayordomo.
Les aconsejo que ustedes que usen las falsas riquezas de este mundo para ganar amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Y adiós, yo me quedé aquí. Jesús diciendo eso. Porque fíjense en cómo Jesús en esta parábola utiliza la antítesis de una mayordomía para dar un ejemplo de mayordomía. Porque, ¿qué empleó el Señor? ¿Por qué empleó el Señor el ejemplo de mayordomo infiel en esta parábola? Jesús no dice que debemos ser tramposos en esta parábola. Nos enseña que aún el hombre del mundo, cuya vida se centra en el dinero, sabe planificar su futuro. Y debemos usar los recursos y las cosas pequeñas para planificar nuestra vida eterna. O sea que básicamente te está diciendo, lo importante no es lo que estás haciendo aquí, lo importante es la vida eterna. Y ese tipo que era un mayordomo infiel, ese mayordomo supo hacer provisión por su futuro. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios y sabemos que existe una vida eterna, pues debemos hacer provisión para su futuro y entonces nos orienta para utilizar las cosas que no tienen valor de la tierra para entonces apoyar tu futuro en la vida eterna. Y de eso se trata la mayordomía de nosotros los cristianos. La palabra mayordomo viene de ikomonos, se escribe oikomonos, pero se dice del griego ikomonos, que ikos es casa, nomos es ley y es la ley de la casa. Y lo que implica es que es las reglas de la casa, y el griego usó el término para referirse al esclavo que tenía la responsabilidad de administrar los bienes de su señor. De eso se trata lo que es la palabra mayordomía. Y en donde quiera que tú buscas el significado, el mayordomo no es el jefe, es el siervo, el esclavo que administra lo de su señor. Pablo, saben que, ¿verdad? Pablo, su primer idioma era griego, porque nació en Grecia. Usó este término para referirse a los cristianos, o sea que él utilizaba la palabra ikonomos en sus mensajes, y hacernos ver que somos llamados por Dios para que sirvamos con fidelidad en los diferentes ministerios que Él ha puesto a nuestra responsabilidad. Mayordomo realmente es una palabra fancy para decir administrador. La diferencia es que mayordomo implica que administras bienes que no son tuyos, siendo siervo del dueño. Porque en la palabra de Dios, Dios no solo es el creador, sino también el dueño, el amo del universo y esta tierra que habitamos. Y es desde la primera versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, que define esta relación de el dueño y señor y el siervo administrador. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios la noche y el día, y separó los cielos de la tierra, y separó la tierra de las aguas, y a la tierra ordenó producir. O sea que te dice, soy creador, pero también soy el dueño y el amo del universo. Y un poquito más abajo, en Génesis 1:26, entonces te dice tu rol. Vemos que el mayordomo dice, entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y rápido que dice, hagamos al hombre, rapidito la próxima línea, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra y en todo animal. Y entonces después él describe al hombre. Pero primero te dice, lo hice como yo, y by the way, para esto, para enseñorear en todo. O sea, mis hermanos, que
Dios lo creó a usted con el propósito, con la responsabilidad, con el mandato, con la expectativa y la confianza de que enseñoree sobre la tierra. O sea, que no estamos hablando de un don. Es la expectativa de Dios desde que te creó que tú vas a enseñorear. Por lo tanto, lamento informarles que no dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza y siéntarse ahí y disfrute sin hacer nada de los peces del mar, de las aves de los cielos, de Netflix, de los videojuegos. Eso no es lo que dice. Así que la razón para la que fuiste pensado es administrar. Y si tú entiendes eso, entonces no le tienes miedo a administrar. Que la primera función que Dios te dio en esta tierra es cuidar de sus recursos. No tomemos la vida linealmente como que esto no es conmigo, como que esto no me toca a mí. Porque el mensaje de hoy se trata de responsabilidad. Una palabra que en estos días es como una mala palabra. Nadie quiere tener responsabilidad. Y Dios en su mandato, lo primero que dice, rápido que te crea, es que tienes la responsabilidad de, no cualquiera, de administrar todo lo que yo hice. Naciste con un título de administrador de los bienes de Dios. Pero si te quedó duda, Dios vuelve y dice en Génesis 2:15, vuelve y lo repite. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Porque la mayordomía te describe, más allá de un don o una función específica, es un propósito. O sea que Dios te creó con el propósito de que trabajes y enseñorees sobre su creación. Entonces, somos mayordomos de todo cuanto tenemos. ¿Pero qué tenemos? Nada. No tenemos nada. Todo lo que tengo es de Dios. Eso es lo primero, ese es el primer concepto. No es que Dios te dijo, administra lo tuyo. No tienes nada. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y si en algo tan personal y privado como tu propio cuerpo no te pertenece, entonces, ¿cuánto más el resto de las áreas de nuestra existencia y todas las demás cosas que tenemos alrededor? Somos responsables ante Él por el uso apropiado hasta de nuestro cuerpo. Al igual que Dios, al igual como Dios te manda a administrar la creación, también como cristianos somos responsables de otro tipo de mayordomía. ¿Por qué? Porque ya al ser creación, eres responsable de los recursos naturales. Ser creación, no tienes que ser hijo de Dios, no nada. ¿Sabes? No tienes que haberte convertido, tú fuiste una creación. Y ya tú eres responsable, ¿verdad? De que aquel está haciendo pollution, qué sé yo, el otro está destruyendo la naturaleza. Tú eres responsable de eso. Y eso es una responsabilidad como ser humano. Pero la mayordomía cristiana se define como el uso y la administración de los dones de Dios, y es diferente, para alcanzar las metas de Dios. La mayordomía cristiana es un principio fundamental que guía la vida del creyente y se basa en administrar con responsabilidad los recursos de Dios que nos ha confiado, honrando su propósito y cuidado su creación. Pablo dice, por ejemplo, que los ministros son mayordomos de Dios porque administran los misterios de la casa. O sea que cuando ya vamos a la mayordomía del cristiano y a la mayordomía de nuestras funciones y a la mayordomía de nuestros dones, tenemos entonces unas segundas funciones de administrar unas cosas. Y mira cómo especifica, así pues, tengamos los hombres por servidores, téngannos los hombres, refiriéndose a él, Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administremos
lo de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahorita vamos a ver lo que son las características de un buen mayordomo. Fiel es una. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El mayordomo entiende claramente que administrar los recursos terrenales implica que las primicias de lo material son para invertir en el reino, mientras que el resto es para el resto de la vida. Y cuando habla de las primicias, ya sabemos de qué están hablando, ¿verdad? De los diezmos y las ofrendas. Así que es parte del mandato administrativo. El diezmo es una obligación para el que lo da, pero también para quienes tienen el deber de recibirlos y administrarlos. Entre algunos de sus usos obligatorios era el que ayudara a las viudas, los huérfanos y extranjeros, según la Biblia en Deuteronomio 26, 12 y 13. Eso sigue siendo así hasta hoy. Si Dios te da algo para hacer con tu vida, ya sea una vocación, una habilidad, una pasión, entonces la manera que puedes honrarlo es honrar ese don de tu vida y dedicárselo a Dios. No importa lo que piensen los que te rodean. Volvamos a la parábola de los talentos. Si entierro mi talento que ha puesto en mí en favor del reconocimiento y las alabanzas de la gente en una carrera no deseada, entonces no confío en su bondad para conmigo. Vamos a las características del mayordomo. La primera ya la dijimos, fiel. De hecho, la fidelidad es la virtud primordial de un mayordomo, la fidelidad ante Dios. La segunda característica es ser responsable, y la hablamos, ¿no? No cabe duda que nuestro llamado es ser responsable con los recursos y cuidarlos, protegerlos y hacerlos prosperar. Me está bien curioso que la parábola de los talentos que habla en Mateo 25, todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y los que fructificaron los talentos los bendijo, y los que los guardaron, no los botaron, los guardaron y los devolvieron iguales, los maldijo. Es bien curioso que esa palabra tiene otra parábola igualita en Lucas que se llama parábola de las 10 minas. Talento es una medida de dinero, mina es otra medida de dinero. Un talento son 6,000 denarios, una mina son 100 denarios. Es exactamente la misma parábola en momentos diferentes de la vida de Jesús y terminan exactamente iguales. Ambos terminan: pues yo digo que todo el que tiene se le dará más, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y yo me acuerdo, yo siendo pequeño, diciendo: pero qué injusto. Si yo no tengo nada, me lo van a quitar. Y después de grande es que tú entiendes que esto se trata de responsabilidad. Porque los bienes nunca fueron tuyos, fueron de Dios. Y como tú los administraste bien, Dios te dio la oportunidad de crecerlo. Y como los administraste mal, ¿qué pasó? Te los quitó, porque eran de Él, no eran tuyos. Juicioso. La parábola del mayordomo infiel, Jesús identifica lo que es importante, y lo que no lo es. Las riquezas de este mundo no son importantes. Por eso es que Él dice que utiliza las riquezas de este mundo para lograr la vida eterna. Las vivencias eternas lo son. El buen mayordomo planifica para el futuro. Volvemos a la parábola del mayordomo astuto. Jesús reconoce que debemos ser como el mayordomo impío que se preocupa por su futuro. Aunque éste se preocupa por su futuro para estar bien y estar cómodo, pero nosotros nos preocupamos por nuestro futuro eterno. Honrado y honesto.
En la palabra de nuevo del mayordomo astuto, el amo lo despide porque estaba malgastando sus bienes. Y su comportamiento para tratar de salvarse indicaba cómo de deshonesto él era. O sea, que no es que se premia la persona. Alegre y agradecido. Debemos ver la mayordomía como un privilegio de Dios que nos ha dado sobre la creación para nutrirnos en el amor y la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Los buenos mayordomos se regocijan en las bendiciones que llegan a los demás como resultado de su fidelidad. Y el mayordomo es astuto. Y volvemos a la misma parábola. Alabó el amo, en el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber sido sagazmente. Y de momento Jesús va un poquito más y dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Astuto como paloma, ¿verdad? Astuto como serpiente. Manso como paloma y astuto como serpiente, dice otra versión. 5 áreas de la vida en las que Dios nos ha confiado para que seamos buenos mayordomos para Él. Lo primero que nos confió, ¿qué es lo primero? Nosotros mismos. Te confió tu propia persona, tu propio cuerpo. Y si tú no puedes con tu propio cuerpo, no puedes con nada más. Inclusive, el mandato de Jesús, de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que asume que tú te amas a ti mismo. Por lo tanto, la primera responsabilidad que tú tienes eres tú. La segunda responsabilidad que tienes son tus habilidades, tus dones. La tercera responsabilidad que tienes es el manejo del tiempo. Como mayordomos fieles, glorificamos a Dios mediante el uso sabio del tiempo. Efesios 5:15 nos advierte que no nos comportemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses 4:5, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Debido a que el tiempo es un regalo de Dios, cada momento es precioso y debemos utilizar cada uno de esos momentos sabiamente, honrando a Dios y ayudando a los demás. Las posesiones materiales, fíjate cómo lo pongo al final, ¿verdad? Lo pongo casi al final. Te administraste tú mismo, administraste tus habilidades, administraste el tiempo y luego administraste las posesiones terrenales. Y siempre entendiendo que nuestras posesiones materiales y recursos financieros son regalos de Dios para ayudarnos a recordar que Él es la fuente de toda bendición. Dios instituye un sistema de diezmos y ofrendas para administrar esos recursos que tú tienes. Él llama a cada uno de nosotros a convertirnos en colaboradores desinteresados con Él. Al devolver un diezmo fiel, es decir, el 10% de todo nuestro ingreso y ofrendas fieles a Él. Y por último, y no menos importante, la gracia de Dios. Dios te da su gracia, Dios posa su gracia en ti y tú eres responsable de administrarla. No debemos despreciar la gracia de Dios que es para salvación y para una vida nueva. En Romanos 6, del 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, no vamos a abusar de la gracia de Dios en nosotros. Administrar la gracia de Dios básicamente es la clave de nuestra salvación. ¿Cómo reconocemos a un buen mayordomo? Un mayordomo es fiel, se puede resumir como uno que reconoce que Dios es dueño de todo. Y eso fue lo primero que dijimos.
Alguien que maneja fielmente los recursos de acuerdo con los principios bíblicos. El que intencionalmente multiplica los recursos y los usa para la gloria de Dios. Uno que da alegremente, ahorra consistentemente, invierte sabiamente y evita endeudarse. Y uno que trabaja como que todo es para el Señor. Entonces, lo único que nosotros tenemos en realidad, lo único que Dios nos dio en realidad desde que nos puso en el huerto del Edén, es el libre albedrío para decidir si vas a administrar bien o vas a administrar mal lo que le pertenece a Dios. Así que seamos buenos mayordomos de las cosas terrenales para planificar para la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Con esto mismo vamos a las clases, ¿verdad? Así que ahora nos repartimos a las clases y pues que sea de bendición.